respete, le cambio el corazón. Con el pueblo en la piel, sufrimos. ¡Buah! La falta de justicia, sufrimos. Como pueblo. La en las calles, en las falta encontrar nuestros pechos de justicia. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hermanas, hermanos, nuevamente este domingo con el pueblo en la piel. Las mujeres del feminismo comunitario de Abya aportando, sintiendo, proponiendo, reflexionando con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Esta noche están invitados, dos hermanas, hermanos, Mónica, ya eres caserita del programa. Hermana, bienvenida. Muchas gracias por estar acá presente. Abogada, nuestra compañera abogada, ha sido también candidata para Defensor del Pueblo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ya, otro rato vamos a realizar. Bienvenida, Mónica, a Con el Pueblo en la Piel. Gracias, Julieta, un gusto estar acá y en esta nueva apuesta también tuya y del canal, un gusto estar para tocar un tema importantísimo. Tú lo has dicho, la justicia, algo que lo sufre el pueblo, que le cuesta y qué importante abordarlo en este espacio. Y otro cuate, el Juan Carlos Pinto, un hermano que lo conocemos de hace mucho tiempo, ¿no, Juan? Juan Carlos, muchos años, es sociólogo, pero además un compañero luchador, que también has sufrido la falta de justicia, hermano, ahí por tus ideas, ¿sí? 5 años de cárcel, ¿no? Más mucho tiempo de pastoral penitenciaria, conocer la experiencia de las cárceles en particular. Gracias, hermano. Bienvenido, gracias por venir. Gracias, hermano. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, a ver, vamos a analizar esta noche la justicia. A ver, ¿qué es la justicia, compas? ¿De dónde nace la justicia? Porque de pronto aquí nos sale, alguien dice, no, pero es que el aparato judicial, es que la justicia, ¿no? Una señora con su venda aquí, o sea, la balancita. Bueno, ¿qué es la justicia? ¿Dónde nace? ¿Qué es? ¿Dónde se origina? En origen, ¿qué es la justicia? ¿Una señora, un caballero, un juez, un fiscal, no sé, una balancita, un código, un mazo? Un mazo, a ver, ¿de dónde ahí? Sí, bueno, hay varias concepciones para definirla. Un cachito, tu pelito, eso. Está perjudicando, eso. No están siento. perjudicando, su hermoso pelo. Dale, Mónica, perdón. Sí, diría que la justicia se la puede analizar y concebir desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con su sentido como valor, ¿no? Lo que implica lograr justicia cuando existe algún conflicto, una situación de intereses, de derechos contrapuestos, que tiene que determinar a favor de quién tiene que haber una respuesta según la demanda que uno tenga, ¿no? Y como tal, históricamente la justicia ha sido concebida como un mecanismo precisamente de resolución de conflictos, de resolución justamente de situaciones encontradas, de controversia entre personas, entre grupos, entre pueblos, ¿no? Eso como principio, pero también como sistema de respuesta justamente, la justicia ha sido entendida más bien como un mecanismo de resolución de conflictos que ha estado derivado muchas veces o asentado en autoridades, en líderes de grupos, hasta llegar a generar lo que hoy conocemos como el sistema de administración de justicia, ¿no? Que ya en la Constitución de los Estados ha sido institucionalizado a través de mecanismos de resolución de conflictos, a través de los órganos judiciales, y ahí es donde muchas veces se personifica únicamente y hay quienes son las y los administradores de justicia o denominados operadores, operadoras de justicia. Yo creo que en todos los pueblos ha existido la noción de justicia, han buscado los mecanismos diversos de resolución de conflictos y naturalmente la historia universal particularmente lo que refleja es los nacientes de los sistemas judiciales en Grecia, Roma, Europa, ¿no es cierto? Cuando en realidad en todos los pueblos, ¿no es cierto?, se han buscado formas precisamente de resolver las situaciones en las que podría existir controversias, ¿no? ¿Crees que en el paraíso existía entre Adán y Eva, la manzana, el arbolito y la serpiente? ¿Crees que se planteaba? Porque, bueno, ese es el mito fundante, ¿verdad? ¿Crees que ahí también?
Bueno, si crees en el paraíso, por supuesto. No, pues te digo, pero porque claro, ¿no? Yo creo que según las corrientes ideológicas y religiosas, la Biblia, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí tú ves, por ejemplo, cómo la noción de justicia ha estado vinculada también a las creencias religiosas, ¿no? El hacer lo correcto, muchas veces sujeto a la decisión de Dios, ¿no es cierto? O de sus autoridades, de sus representantes en la tierra, ¿no? Pero naturalmente esa es una visión también de quienes, por supuesto, pueden tener esta creencia, ¿no? Como también en nuestros pueblos, ¿no es cierto? El tema de los procedimientos propios, las propias costumbres, costumbres y demás. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, Moni. Que ha habido y existido a lo largo de la historia una diferente forma de concebir, digamos, y de practicar la justicia en términos a sus métodos y mecanismos, ¿no? Yo menos como abogado. Ya, por supuesto. A ver, dale, compa. Pero yo creo que hay, un poco sintetizando varios aspectos que ha mencionado Mónica, la justicia siempre ha estado relacionada con la comunidad, en el sentido de que desde que somos sociedad existen conflictos y existen convivencias. Es decir, no hay una paz absoluta, siempre hay intereses en disputa, conflictos y formas de resolver. Entonces, la comunidad resuelve desde el inicio sus problemas, una forma primigenia de justicia, y hasta ahora lo sigue haciendo. Es decir, muchas veces no necesita una autoridad en particular para resolver sus problemas. La comunidad organizada sabe equilibrarse y guardar los temas más importantes en la resolución de conflictos. Ese yo creo que es la base de hablar de justicia. A ver, pero el segundo es la justicia como poder. Ya. Ahí viene, y precisamente eso quiero hablar de la justicia como poder, en el sentido ya, o sea, conflictos van a existir, sí, ¿no? O sea, no somos moneditas de oro, digamos, ¿no? Y aunque fuéramos, igual vamos a tener conflictos. El asunto que para nosotras en el análisis, y que lo hemos planteado como feminismo comunitario también, ¿no? El asunto es precisamente cuando aparece el elemento del poder, ¿ya? El momento que aparece el poder es que, desde nuestro punto de vista, aparece el sentimiento legítimo de él desposeído, explotado, vejado por el poder. Previamente no, previamente son conflictos entre iguales, ¿no? Que los puedes resolver. No está necesariamente el concepto o el planteamiento de la justicia, sino la resolución de un problema. No siempre cuando resuelves un problema estás diciendo, vea, ¿qué es lo justo? Nosotros nos planteamos que el concepto, el sentimiento de justicia nace en el cuerpo, en la historia de quienes hemos y han vivido explotación, opresión, discriminación, o sea, una relación de poder y de jerarquía. En origen, entonces, la justicia nace como un clamor de quien es abusada, abusado, explotada, explotado. En origen, pero ese sentimiento... Complemento algo, Julieta. No es justo. No está, en principio no será esa palabra, ¿no? En principio, esto no está bien. O, como decimos, nos están fumando, ¿no? Otra palabra también usamos. Pero nos damos cuenta de eso, que está en nosotras y está en nosotros. Dale. Pero también en la noción de que, o te estoy interpretando, el poder en sí mismo no es malo, porque el poder puede ser la comunidad. Pero eso, el sentido de el poder no es algo que alguien impone a otro, sino la capacidad de decidir. Solamente que con la aparición del Estado, el poder empieza a separarnos. Quienes deciden y quienes acatan. Quienes tienen la decisión de generar leyes y hacerlas cumplir, y quienes solamente cumplen. Pero eso sí es posterior. Por eso. Pero esa es una forma de poder. Pero la comunidad misma puede ser poder, en el sentido de que la decisión es compartida. Pero es que no el poder como sujeto. Nosotras planteamos el poder como verbo, es esto que tú estás diciendo. Y lo hemos discutido, ¿no?
el poder como verbo es yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, ellos pueden, o sea, es el poder como verbo, es esto que tú estás diciendo, entonces no es un sujeto, ¿no? No es una relación ni jerárquica, ¿no? Sino es una acción, ella puede, él puede, pero el poder como sujeto, y es que eso nos confundimos, y por eso es con el pueblo en el pie. ¿No? Claro, la autoridad, el autoritarismo sobre todo, ¿no? Y por eso que cuando estamos con el pueblo en la piel, las mujeres estamos aportando este concepto. Es un concepto nuevo, el poder como verbo. Y cuando reflexionamos el poder como verbo en el feminismo comunitario, tiene mucho que ver también con la acción social que ha vivido el proceso de cambio, ¿no? El proceso de cambio que ha sido el poder como verbo, que hemos tenido una contradicción al momento que hemos enfrentado el poder como gobierno. Y en esa contradicción estamos, ¿no? ¿Qué vas a administrar? ¿El poder como verbo o el poder como gobierno? ¿No? Entonces creo que, y después ya vienen las otras cosas. No sé, un minutito para acabar este sector. Yo comparto, Julieta, el sentido de cuán importante se vuelve la justicia, ¿no es cierto?, a partir de vivir realidades de desigualdad, ¿no es cierto? Yo creo que justamente el abuso, la arbitrariedad, las desigualdades, las brechas, ponen en evidencia aún más la importancia de por qué tiene que existir una justicia que te permita reivindicar y acudir en función y en base de derechos, ¿no? Por eso que la justicia también es concebida como un derecho esencial que tienen las personas, como un derecho humano de poder acudir a ella justamente para reivindicar cuando sus derechos han sido pues atropellados, ignorados, maltratados. Sin embargo, también la justicia ha tenido en la historia una larga evolución y sigue aún en un proceso, ¿no? Esa justicia ideal, imparcial, idónea, ¿no es cierto? A veces es difícil de lograrla. Incluso los propios métodos de la justicia, ¿no es cierto? En la Edad Media, cuando incluso la tortura era justicia, ¿no es cierto? Cuando la selectividad, la persecución también era justicia porque estaba en manos de quienes ejercían ese poder que era administrar también justicia, ha sido también abusiva, ha sido también arbitraria. Y hoy en estos días también encontramos una serie de obstáculos y problemas en la justicia y es por eso que todos demandamos cómo mejorar, cómo si se quiere perfeccionar, aunque eso pueda sentirse ideal, pero es algo que a lo que tenemos que tender para contar con mecanismos que nos permitan restituir esas desigualdades que por diferentes razones se producen entre las personas y los ciudadanos, ¿no? Un minuto. Te complemento en todo caso, o contrasto con la idea que decías hace un momento. Yo creo que el poder tiene esas dos dimensiones, la de imponer y la de crear. ¿Qué crea el poder? Desigualdad. La capacidad de decidir en comunidad. Cuando nos quedamos solamente con la capacidad de imponer, estamos hablando justamente de la separación que ha generado el Estado como expresión de la división de clases, ¿sí? Y en esa separación de clases genera también la justificación del poder a través de las leyes, etcétera, etcétera. Y en el proceso histórico, el hecho de decir, bueno, las leyes nos permiten la convivencia, porque somos demasiados, pero también nos pone las limitaciones para no abusar. Es decir, guarda los dos equilibrios, es decir, te imponen, pero al mismo tiempo te dicen, te respetan. Y el sistema también vive de eso, es decir, de generar apariencias de que todo tiene un equilibrio. Y a veces hay que pelear por los equilibrios dentro del sistema. Ahorita vamos a ver si somos equilibristas, si somos, si cortamos la cuerda, o qué somos, ¿ya? Regresamos en un cachito, ya regresamos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán. Encontrarán nuestros pechos, hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Con el pueblo en la piel, hermanas y hermanos, aquí hablando, discutiendo con Mónica Bayá y Juan Carlos Pinto, la justicia, ese sentimiento, esa acción, ese aparato, bueno, eso es lo que estamos viendo. A ver, Juanca, tú decías, el poder crea y también, como decir, impulsa, ¿no? Crea, impulsa, realiza y crea jerarquías, pero también puede crear cambios. Es que yo creo que ahí radica una de las discusiones fundamentales que no se las estaba planteando en el proceso de cambio, Juan Carlos, ¿ya? El año 2003 no hemos necesitado un partido, no hemos necesitado un plan, ha sido una conjunción
de esfuerzos, de organizaciones que sabíamos muy claramente lo que no queríamos. Poder ¿no? creativo. Es que ese es el verbo. Pero poder creativo. Por eso, pero ese es el verbo, a eso me voy. O sea, hemos hecho, hemos podido echar, hemos podido hacerlo, ¿ya? Pero el momento en el cual empezamos a pensar que solo a través del gobierno, y digo solo, no digo también, digo solo a través del gobierno central, gobiernos departamentales o gobernaciones, gobiernos locales, solo tomando ese poder que se convierte en un sujeto, en un algo al cual acceder, ¿no? en la concepción ya no es lo que yo puedo hacer, y mando a mi compañero, a mi compañera para que nos ayude a hacer a todos y a todas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento, ese es el rompimiento, ese es el quiebre, ese es el vacío que hoy estamos teniendo en no entender que en origen el poder está como verbo creativo, inventivo, realizador, propositivo, ¿no? Ese poder está en nuestro pueblo. Y lo que, por lo menos nosotros, como lo conceptualizamos. Y los gobiernos son mandados por este poder del pueblo para que obedezcan a lo que nosotros proponemos, lo que nosotros mandamos, y no necesariamente al revés, ¿ya? Entonces, el tema es la justicia, ¿ya? La justicia, en origen, lo que les hemos planteado nosotras, Mónica y Juan Carlos, es, en origen la justicia es un sentimiento de quien se siente y quien es abusado. Desprotegido, abusado. La palabra no aparece, pero la acción, el sentimiento aparece. Este sentimiento luego es enajenado, es privatizado por el poder político, por el poder económico, ¿no? Por ese grupo de poder que maneja como sujeto y no como verbo. Cuando manejábamos los conflictos, que decíamos también en el paraíso, habrá habido conflictos y se los resuelve, pues, ¿no? Adán, Eva, el arbolito, la manzana y la serpiente tendrán su opinión, ¿verdad? Y es un conflicto. Pero cuando aparece el poder, ahí es cuando esta solución de los conflictos primero se convierte en un abuso de las otras personas. El pueblo lo siente, el abusado, la abusada lo siente y reacciona con esto no está bien, y luego ese sentimiento, este poder se lo expropia, se lo privatiza y dice, muy bien, vamos a crear un Estado, de creación, el imaginario, el Estado, vamos a crear el Estado, y ahí va a haber gente que te va a dar esa justicia. Ahí es el gran engaño, o no creo, o me estoy, como dicen, ¿no? Bueno, no utilizaré malas palabras, pero me estoy sonceando, nomás, diré, o me estoy sonceando, o qué. ¿No creen que ahí radica el gran engaño que se hace a la humanidad con la justicia y los dadores de justicia, que después todo lo que nos enfrentamos ahora? ¿Quién quiere? No se peleen, no se peleen, yo creo que no se peleen, compañeras. En el desarrollo y evolución que ha tenido la humanidad, ¿no es cierto?, y en el crecimiento, sobre todo urbano, es difícil concebir una justicia sin que exista una organización mínima, ¿no? Y ahí sí yo creo que la institucionalidad del poder para administrar justicia es uno de esos mecanismos. El problema es que muchas de las autoridades o quienes fungen funciones en esa administración de justicia no conciben ese poder también como un servicio hacia la ciudadanía. Y eso ha derivado justamente en que los servicios de administración de justicia no tomen como prioridad a la persona y sus derechos, sino que se permitan reproducir acciones también de arbitrariedad, nuevamente injusticia, también discriminación en la administración de justicia, que es todo lo contrario de lo que deberían garantizar a la persona que acude. Pero ¿no crees, Mónica, que es precisamente esa privatización, esa expropiación que hace una clase dominante, un sector dominante, que es quien genera precisamente esa desigualdad, esa injusticia? ¿No crees que Por es esa supuesto, acción? yo creo que no es, pero no es el mecanismo en sí mismo, ¿no? Creo que la posibilidad... O sea, para ti estaría bien
que Sí. haya un grupo de especialistas, digamos. Sí, de que especialistas, son los pero espacios, quizás, claro, ¿no? y O sea, además en el contexto en el que se mueve, ¿no es cierto? Yo digo para aclarar un poco el concepto de equilibrio que decía hace un momento. El sistema te quiere, Que lo dije aquí el grista, ¿ya? el sistema te quiere a exprimir, pero hay límites. Sí. Y hay límites que precisamente generan... O sea, ¿te puede exprimir el sistema? Te exprime, o sea, No, te pero explota o sea, directa pero ¿y o para qué indirectamente. ¿para qué somos los revolucionarios, No, Banca? por eso mismo. Primero hay que ver, tú no puedes cambiar solamente de la noche a la mañana con un sueño. No, de acuerdo. Tienes que generar posibilidades. Y Hecho. una de esas posibilidades es generar la contraparte, por ejemplo, los derechos humanos, por decir algo. En la historia dices, ha servido para justificar también o dulcificar el sistema en algunos sentidos, pero ha ayudado a que la explotación no termine matando a todos. Que el sistema... A unos no, cuantitos nomás, sí. miles y miles. Pero finalmente la intervención de derechos humanos ha permitido pensar de que la sociedad no funciona bien, es un nivel de conciencia. ¿Sí? Y yo siento que también ese es un nivel de poder como creatividad, a lo que me refiero. Puedes utilizar el poder de buena forma, decía la Mónica, es decir, no solamente puedes usar el poder para abusar, puedes usar para distribuir mejor las responsabilidades, para que todos tomen decisiones. Poder Por como eso, verbo. Por eso, y yo siento que no es solamente una creación del Estado, sino que en nuestras culturas, ¿Qué sería en una nuestros creación del orígenes, Estado? o sea, es la creación del Estado, el tema del poder, Ah, ya. ¿no? O de la institucionalidad, porque yo siento que las comunidades, en su forma de organización del poder, también, en la forma en que hay rotación, por ejemplo, de dirigentes, para que todos sepan cómo funciona el ser responsable, es una forma de administración del poder. Entonces, supuesto. ¿dirías que es natural que la humanidad se maneje con relaciones de poder jerárquico como sujeto? No jerárquico. Estoy hablando de formas de poder. Pero el poder como verbo es yo puedo, tú puedes, eso es otra cosa, pues. Pero por eso, pero la comunidad ¿cómo se maneja? Con yo puedo, entre tú comillas, puedes. las jerarquías, el dirigente no Ese- le dan el poder ese absoluto. es el poder, Claro. esa es otra cosa. Es un poder con Claro, mandato, además. ¿no es Claro, cierto? le dicen Con tú puedes deberes, hacer eso con y además la servicios. gente lo Esa controla, es la- no la- se ¿Es lo aprovecha. mismo que no se mandato asume. que poder, compañeros? Es lo mismo, o sea, porque es que nos estamos confundiendo, es lo mismo No es lo mandato mismo. que poder. Exacto, ya, No es dale, lo mismo. dale, ¿no? Mónica. Creo que evidentemente el mandato viene de parte de quien tiene el verdadero poder, ¿no es cierto?, que es el pueblo, ¿no? Pero necesariamente cuando tú asumes una autoridad en el nivel que fuese, ¿no es cierto?, y tienes un mandato, eres también autoridad y tienes funciones, pero funciones, como dice Juan Carlos, que tienen límites, Tú ¿no?, has que se dicho tienen que servicio. marcar, ¿no es cierto? Exactamente, y esa es la noción que creo que no existe o es muy limitada muchas veces en la administración pública y mucho más en la administración de justicia, ¿no? El sentido de cómo tú realmente debes darte, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la norma, a la administración de justicia, en base a principios, en base a valores, que deben ser los que guíen tu actuación. Y sin embargo nos encontramos muchas veces en el ámbito de la justicia, fiscales, investigadores, jueces, tribunales, que no solamente se alejan de esos principios, sino que más bien utilizan el cargo para el cual han sido designados o electos en detrimento de la ciudadanía, porque buscan otros intereses o corporativos o individuales, y ahí está vinculado los temas de corrupción también, que es, creo, el extremo justamente de alejarte de ese mandato que tienes, ¿no?, que es alejarte de la norma y no cumplir la vocación de servicio que debería ser la que prime al momento de que tú estás cumpliendo la función pública, ¿no? Creo que ese es parte de los problemas que tenemos porque hoy criticamos a nuestro sistema de administración de justicia. Lamentablemente muchas de las personas que están en estas funciones no cumplen con la idoneidad suficiente y no solamente me refiero naturalmente a los términos de conocimiento académicos que son necesarios también para cumplir la función y creo que en algún momento también se los deja un poco de lado y creo que son importantes, pero aquello a lo que denominamos la ética en la función pública creo que es algo que está bastante ausente por lo menos en la administración de justicia, ¿no? Ya. Mandato y poder. O sea, una cosa es, yo tengo el mandato del pueblo, yo tengo el poder, ¿no?, sobre el pueblo. O sea,
yo creo que hay que quedarnos ¿Cómo claros, encuentras el hay que equilibrio quedar de eso, claro no? con nuestras compañeras y compañeros, porque este programa Con el Pueblo en la Piel es para seguir soñando y seguir cambiando, ¿no? En base a la realidad. No solamente aquí nos caemos de la cuerda y nos hacemos pomada, ¿verdad? No. A mí me parece fundamental esto en relación con la justicia, en relación con otros temas, el poder como verbo y el poder como sujeto, ¿no? Que se va a traducir en quienes van a ser autoridades mandatadas o finalmente que depositas todo tu poder, que es otra actividad, ¿no? Depositas todo tu poder en los gobernantes. ¿Qué tal si en esta pregunta pues nos quedamos y volvemos un cortecito y volvemos? Hermanas, hermanos, mandatamos o delegamos, ¿no? Desligamos nosotros. Y para que no me digan que estoy aquí acaparando la palabra, pues adelante, hermano. Somos, nos desligamos, nos delegamos o mandamos, ¿no? Y el poder como verbo, el poder como sujeto. Yo creo que hay que partir del hecho de que, vuelvo un poco a la noción inicial. Cada uno tiene una porción de poder. El poder de crear o el poder de imponer. Toda relación social se mueve a través de estos vínculos. Es decir, yo te impongo algo, te manipulo o te ayudo a crecer y juntos formamos comunidad. Entonces, ese es un tema fundamental. Si sumamos esos criterios como comunidad, entonces somos más servicio que imposición. ¿Sí? Ahora bien, el sistema a través del Estado ha pervertido y ha generado una vía única de interpretar el poder como imposición. Y entonces, la imposición no solamente en tanto lo que recibes a través de las leyes, también en tanto eliges. En tanto eliges porque te dicen que no puedes participar de manera directa, tienes que tener un representante. Entonces, con el voto tú estás delegando tu porción de poder a alguien para que te represente. ¿Delegando o mandatando? Si quieres, mandatando, pero normalmente puedes decir que ese depende de la interpretación. Porque al final el que recibe el voto dice, el que recibe el voto cree que le han dado el poder absoluto, cree que le han dado el poder absoluto. Y nosotros hemos visto en el sistema, nos han hecho creer que también es verdad. Es decir, ese es mi representante. Pero acá somos guaguas. Pero hay un proceso en el que el sistema mismo te quiere convencer de que eso funciona así. Los que son los mejores, los que saben supuestamente, son los que el sistema elige como representantes. Y ellos sabrán qué hacer. Es decir, la política se convierte en una profesión de quienes saben hacer las cosas y nosotros los que solamente delegamos o mandatamos más bien. Nosotros generamos la posibilidad de que alguien nos represente. Pero ¿cuál es la noción básica de poder? El tema de que yo estoy confiando, yo estoy dando mi porción de poder a alguien para que genere una opinión. Pero esa opinión, dentro de la concepción de decir, si entendemos bien, debería ser una delegación para que esa persona me represente, pero que también me consulte. Es decir, está utilizando mi voz y por tanto debería consultarme. Pero resulta que el sistema ha generado un quiebre. El mundo de los políticos y el mundo de los votantes. Entonces ha separado el tema del poder. Los que tienen el poder de decidir por nosotros y los que somos, entre comillas, los que acatamos o somos víctimas de las decisiones de otros. ¿Por qué alguien puede decir yo tengo el poder? ¿Y por qué el pueblo va a decir, bueno, pues, ¿cómo que tienes el poder? Yo te he mandado. Así es. ¿No ve? ¿Cómo se da esa relación, hermano? Eso de delegar, desligarte, ¿no? Pues el Evo que, como Papá Noel, que cada Navidad me trae los regalos, ¿no? Cuando yo necesito, pero ¿y tú qué haces? Efectivamente, yo creo que si bien hay una delegación,
porque eso implica una representación de, ¿no es cierto? Porque no todos los ciudadanos y ciudadanas vamos a decidir absolutamente sobre todo, ¿no es cierto? Sobre todo en los temas administrativos, pero esa delegación de representación es dentro de un marco, y ese marco es el mandato, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué tú eres designado o elegida o elegido para cumplir una determinada función dentro del Estado en cualquiera de sus niveles y sus órganos, ¿no? Hay funciones y ahí tiene que ver también nuestra Constitución y el marco normativo, ¿no es cierto? Ahí están los mandatos formales, podríamos decir, de qué es lo que debe hacer cada quien en el aparato estatal y en sus diferentes niveles, ¿no? Pero también, indudablemente, los ciudadanos y ciudadanas no pueden decir, bueno, ya hemos elegido, ¿no es cierto? Ya hemos votado y hasta aquí llegamos y nos vemos en la siguiente elección, como decía Juan Carlos, ¿no? La participación, los mecanismos de control social, ¿no es cierto? Los espacios de diálogo, de interacción con nuestras autoridades, buscar asambleístas, hacer propuestas, buscar a nuestras autoridades, hacer reclamaciones, creo, y hacer propuestas también, ¿no es cierto? Porque creo que los ciudadanos, las organizaciones que existen, las instituciones y demás, creo que estamos también en ese ánimo propio de la democracia también, ¿no es cierto? Que ya no se reduce solamente al voto. Y en caso también de que nuestras autoridades no cumplan, pues también hay los mecanismos, ¿no es cierto?, para o no volver a votar por ellas, o pedir un revocatorio, ¿no es cierto?, o hacer otro tipo de reclamaciones, o lo que ha sucedido el 2003, que tú también lo señalabas, ¿no es cierto?, la ciudadanía, la población también, cuando no se ve satisfecha justamente con esos mandatos que le da a sus representantes, busca los mecanismos también para cambiarlos, ¿no? Y eso creo que también es otra de las posibilidades que ofrece la democracia, justamente, a partir de la cual la ciudadanía tiene que seguir atenta a lo que sucede, no puede dar un mandato y desligarse totalmente y luego solamente reclamar, ¿no? Yo creo que hay diferentes niveles de participación y diferentes mecanismos que se han ido desarrollando, algunos mejores que otros sin duda, pero que nos ofrecen posibilidades para que los utilicemos y podamos ser también parte de las decisiones. Y lo otro son los mecanismos también de consultas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en los procesos legislativos que alguna vez hemos estado vinculados, también se han buscado mecanismos o se han ofrecido mecanismos justamente de diálogo también con la sociedad, de discusión de las normas, y ahí algo que hay que mejorar, por ejemplo, también es el acceso a la información. Yo creo que en la medida que también tienes mayor información, tienes mayor posibilidad de opinión y de decisión sobre muchos temas como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ya, una cosa que has tocado, Juan Carlos, y que tú desde otro lugar lo agarras, es el tema de la confianza, ¿ya? O sea, cuando tú, a través de la democracia, que no es la mejor forma de elección, que ya nos estamos dando cuenta, que es una democracia chuta, que cuando nos habíamos volcado a las calles a luchar contra la dictadura, no era esto lo que teníamos ni en la mente, ni en el corazón, ni en el cuerpo, no era esto, no era esta forma. Pero bueno, la tenemos y hemos jugado con estas cartas y así mismo les hemos dado, ¿cuánto era? 57, 54 y 67, o sea, es un gobierno apoyado dentro de las reglas de juego. Pero, a ver, esto de la confianza, ¿no? La confianza para que tú des a tu voto, para que tú creas en esa persona. ¿Cuánto, cómo y de qué manera juega? ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa como feministas comunitarias de Abya-Yala? Nos preocupa en qué momento las organizaciones sociales han dejado de mandatar, ¿no? Y hoy se convierten en espectadoras y no sé qué dirá la autoridad tal, el ministro o la ministra, esperando, y otros esperando peor su pega, ¿no? De aquí voy a saltar, voy a ir aquí, voy a ir allá. Entonces, esta representación, ¿no? Es verdad, no pueden ir toditos, y siempre hemos elegido, hemos mandado, hemos mandatado. Pero ese mandato es con una confianza, claro. ¿no es verdad? Es con una confianza, pero a la vez que se traduce ese mandato en también una reciprocidad de sostenibilidad de esa dirección, de esa autoridad y ese camino que se tiene que hacer. O sea, en nuestras comunidades, lo que por lo menos vemos con las tías, los tíos, no es que tú dejas al dirigente solito. Están pues las ancianas, los ancianos o los que ya han hecho el cargo, que están yendo a mirar de qué se trata. Y eso no tenemos hoy en las ciudades, no tenemos en nuestra democracia. No vamos a ver qué estás haciendo, hermano. Ay, ¿quién te crees, no? O otros entran, ya, a ver, ¿qué está haciendo? O ni siquiera van a proponer, sino van a decir, ¿cómo es?
¿Qué cosas estás haciendo para mi comunidad? O esto quiero. Y no, a ver, hermano, acompañamiento real, ¿no? ¿cómo estás haciendo? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Cómo está tu salud? Tenemos gente que se ha muerto, ¿no? El compañero, recuerdo del Dirupana, ¿cómo se llama? Que era ministro de Planificación. Bueno, tenemos gente que se ha muerto. Compañero, no me recuerdo, pues hermano, el de hidrocarburos, que hemos llorado su muerte. Villegas, ¿no? O sea, y nuestros compañeros, el propio Evo, pues anda mal. Entonces, ¿cómo es esto de mandatar? Te estoy mandando, estás haciendo para mí, estás trabajando para mí. ¿Cómo es esta relación? ¿Qué nos está pasando? Y que tiene que ver con la justicia y con lo que se atribuyen los jueces, los fiscales, las cortes. ¡Ay! ¿Qué es eso? Yo te pongo, perdón, Carlos, otro ejemplo más en este contexto que tú describes, Julieta. La situación de las mujeres, sobre todo en el ámbito municipal, que viven acoso y violencia política, ¿no es cierto? Muchas mujeres que han llegado a esos puestos en la administración a nivel local y que se han visto también abandonadas, pues porque tal vez si sus organizaciones estuviesen también detrás, acompañando, ¿no es cierto?, su proceso, su gestión, no serían tan vulnerables al acoso y violencia política que viven en ese escenario, ¿no? Están solitos, hermano. ¿Qué pasa? Yo creo que, como tú dices, hemos vuelto a la formalidad de la democracia, porque no solamente acá, sino en la democracia liberal en general, hay ese quiebre entre quienes son representantes y quienes son los que generan el mandato. Es decir, muchas veces se le hace cómodo al votante tener un representante y exigirle al representante o simplemente penalizarlo no votando por él la siguiente vez. Entonces, y se convierte en un círculo en el que dice, bueno, yo voto, me obedece, que bien, si no, listo, no lo voto y ya. Entonces unos aprovechan, incómodo, ¿no? Muy cómodo, ¿no? Muy cómodo. En las grandes ciudades hacen lo mínimo en ese sentido. Ahora bien, yo creo que este proceso se ha iniciado de alguna forma también con el voto. Sí. Pero un voto cambiado, en el sentido de que del 40% que votaba más del 85%, porque han encontrado el sentido de la representación en el voto, porque dice, ese me representa, ese presidente es igual que yo voto por él. Y la mayoría que no votaba, ha votado. Primera cosa, como tú dices, afectos, representación, un conjunto de sentimientos confianza, se han juntado ahí para generar un nuevo momento. Y él ha obedecido y ha respondido a esa confianza. Porque esos 3 momentos de votación están representando el hecho de decir, yo sigo confiando. Pero también ha mostrado que a nivel local muchos votos se han perdido, porque los dirigentes locales no han representado justamente eso. Muchos o se han extraviado o no han representado el mandato de la gente. O se han corrompido. O se han corrompido, simplemente. Y hemos vuelto un poco hacia atrás en ese sentido. Es decir, la confianza, yo creo que en el presidente se mantiene. Pero los mandantes intermedios, creo que en mucho no han respondido a esa confianza. Y esa confianza, como tú dices, es de ida y vuelta. Es decir, alguien que recibe el apoyo de la gente no es para que se enriquezca solo, no es para que haga desmanes con el espacio de poder que le han dado, sino para que lo haga servicio para la gente, para que canalice posibilidades para la gente y no pegas. Porque creo que algunos interpretan decir, ¿cuántas pegas me van a dar? Ahora, sí, voy a repartir pegas, listo, con eso ya están tranquilos. No es el tema. O exigírselas también, ¿no? Claro. Está linda la discusión. Vamos a un cortecito con el pueblo en la piel. Y así, gracias. A ver, ¿qué significa patriarcado? Pues ahí vamos a ir entendiéndonos, hermanos. Con el pueblo en la piel. ¿Y qué tiene que ver esto de la discusión del poder con la justicia, con el aparato judicial? Eso lo vamos a ver en este bloque. A ver, compañera, compañero, ¿es la justicia potestad de alguien? ¿Y quiénes son esos alguienes? Que el hecho de estudiar unos determinados libros y unos determinados códigos que además han escrito otros
determinados alguienes que han escrito ese código, o sea, y así vamos hacia atrás y decir, ¿y quién les dio ese poder? ¿De dónde vino? ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy con el gran problema que tenemos de un aparato judicial? Porque ya hemos determinado que la justicia, un sentimiento, el sentimiento de la desposeída, del desposeído, lo sabemos lo que está siendo injusto, ¿no? Y entonces se apropiaron, a través de las relaciones de poder, se apropió un grupo de esto, y hoy nos llega, o sea, de este sentimiento, lo institucionaliza, lo sacraliza en determinadas épocas de la historia de la humanidad, lo sacraliza, medioevo, por ejemplo, y ahora es algo democráticamente elegido, por ejemplo, en nuestro país, y para mí es lo más maravilloso el intento de que regrese este poder al pueblo, ¿no? Pero antes de analizar lo que está haciendo hoy en la Asamblea Plurinacional, ese aparato judicial, ¿dónde se perdió? ¿Dónde se corrompió? ¿Qué pasó? Que ahora tenemos que defendernos más bien de quienes tenían que defendernos, ¿no? Cuando enfrentas un juicio, enfrentas temblando porque no es solo a la persona que te está acusando, sino todo lo que vas a enfrentar ahí adentro, que son los jueces, fiscales, los policías, los investigadores, y dices, ¡ay, mamita! Sí, a ver, yo creo que tiene que ver mucho con esta discusión que hacíamos sobre el poder y los mandatos, ¿no? Creo que muchas de las personas que llegan a la administración pública, en vez de la lógica de servicio, van a servirse del sistema judicial, ¿no es cierto? Y en detrimento de las personas que tienen la desgracia de tener que acudir al sistema judicial, porque realmente todos los problemas que implica el maltrato, la discriminación, los costos y demás, realmente a nadie le desea tener que acudir al sistema judicial, corrupto, porque además hay un altísimo nivel de desconfianza, ¿no es cierto? Y no sabes cómo te va a ir, porque si uno se amparara únicamente entre las normas, podría tener cierta previsibilidad de lo que puede resultar su causa. Lamentablemente, hoy no es así, ¿no? Realmente uno no sabe cómo va a terminar el proceso. Es más, si va a terminar, porque otra cosa es que además te vas a morir otro antes, de los ¿no? problemas que tenemos es la alta retardación y la tasa tan baja de sentencias que tenemos en el país, en todas las materias principalmente, o quizá lo más sensible por lo que implica humanamente en materia penal, ¿no es cierto?, donde encontramos quizá los obstáculos mayores o más visibles o más sensibles de las deficiencias y los obstáculos que presenta el sistema de administración de justicia. Creo que ahí pasa también, tiene diferentes raíces, ¿no? Y no vamos a abstraer de todo lo que es la sociedad en su conjunto, como si el sistema judicial fuese y los operadores de justicia algo totalmente ajeno a la sociedad, ¿no es cierto? Es también un reflejo, humano, ¿no? Indudablemente, ¿no es Producto cierto? humano. Pero si encontramos algunos factores, creo que el de la formación, por ejemplo, ¿no? La formación en las universidades, creo que el no generar precisamente la formación en base a principios, en base a valores, en base a servicio de lo que debe ser la justicia, y ahí hablamos no de la justicia como aparato de administración, sino la justicia como principio, como valor, es algo ajeno muchas veces en la formación. Y hablo no solamente de las carreras de derecho, sino también en el caso de la policía y otras instituciones que están vinculadas también al sistema judicial, ¿no? Y por otro lado, yo creo que los mecanismos de selección de las autoridades también han fallado, ¿no? Y no me refiero solamente al proceso justamente de elección, sino de todas las autoridades, porque hoy estamos en un proceso de elección de altas autoridades, cuando el aparato de administración de justicia es muchísimo más grande, ¿no es cierto? Y donde hay varios problemas que resolver, desde el empleo de recursos, que muchas veces están enfocados más bien en temas administrativos que el verdadero servicio, la distribución geográfica, ciertas prácticas, el propio patriarcado tan presente en el sistema judicial, ¿no es cierto?, como una cultura institucional también de revictimización y de maltrato, que son, creo, los principales problemas contra los cuales hay que trabajar para buscar la transformación de la justicia. ¿Y cuándo yo creo, Julieta, que sí es posible generar este tipo de cambios. Creo que se puede plantear desde esto tan profundo, que creo que ya no puede ir más, aunque a veces uno dice siempre es posible empeorar, pero yo creo que la justicia más allá de esto ya no puede caer más, y creo que es un momento en el que se debe llevar a una profunda reforma, pero realmente estructural, del sistema judicial. Como te digo, yo considero que pasa por quienes son elegidos y elegidas para administrar justicia, pasa por los cambios de procedimientos que se están planteando actualmente también en la Asamblea Legislativa, por reformar justamente la
la formación en las universidades, por dotar y modernizar también varios otros aspectos como el uso de tecnologías y otros que tienen que ver con varias piezas de este rompecabezas que se nos cae, ¿no es cierto?, que nos va de las manos y que necesita respuestas urgentes, ¿no? Respuestas urgentes en las que no puede quedar únicamente en la decisión de las autoridades, ¿no es cierto?, sean de gobierno, del propio órgano judicial, sino también de la ciudadanía, que tenemos que involucrarnos en buscar estas respuestas y exigir estas respuestas urgentes para cambiar nuestro sistema de administración de justicia. Ahí voy, o sea, la justicia ordinaria, la justicia comunitaria, Juan Carlos, ¿no?, que tú también te has referido a esto. ¿Acaso puede un total desconocido, una total desconocida que ni te ha visto jamás administrar justicia a algo que es tan tuyo con otras personas que sí te conocen, con quienes tú, no sé, vives en un barrio, vives en una comunidad, tienes una familia, tienes amistad, etcétera, ¿no? Son quienes se conocen y con quienes tienes problemas. Claro, porque ya cuando, no sé, el patrón explota, bueno, eso es de carácter más público, ¿verdad? Pero en esos problemas cotidianos, Juan Carlos, donde está la gente, no sé, un divorcio, una herencia, cosas así tan concretas, hermano, que las podemos solucionar. De pronto viene un total desconocido con esta institucionalización de la justicia y además, o sea, lo complica más el panorama, que al final llega un momento en que acusador y acusado empiezan a tener que defenderse del juez y del fiscal porque les anda exaccionando de todo lado, o no es lo que pasa, sí, ¿no? Y habría que decir también de que esta ambición desde el Estado que expropia la capacidad de decisión las clases de la dominantes, gente, las razas dominantes, y el Estado en particular, que un poco concentra que maneja el Estado y genera el discurso, tiene como núcleo duro, digamos, el derecho y la justicia. Es decir, el derecho y la justicia le dan la razón de ser, la razón de ser al Estado, es decir, lo justifican. Es decir, le dicen, Estado, tú haces leyes, tú los administras y yo me someto. Nos proteges y yo me someto. Entonces estamos delegando a ese nivel. Entonces, ¿a quiénes estamos delegando? En un mundo de mercado generamos la posibilidad justamente de que, como decía Mónica, quienes estudian Derecho estudian muchas veces para ver cómo acceden al poder y a tener más recursos. Claro, van a tener su casa. Claro, es decir, tienen trabajo asegurado, es decir, estoy hablando de un gran porcentaje del proceso de formación de quienes ingresan a ese nivel. Si no tienen una idea más clara de los valores, se pierden y se extravían porque dicen, bueno, aquí puedo sacar un poco de plata, aquí otro, etcétera, y finalmente quizás pueda ser diputado o algo así. Es decir, es una vía más directa desde la vieja usanza neoliberal para acceder al poder. Entonces, bajo esos términos, ¿qué resultados puede tener una administración de justicia? La que tenemos, es decir, en tiempos neoliberales y ahora, la justicia está cada vez peor porque son los intereses particulares o de grupos los que se imponen sobre los intereses de conjunto. La sociedad necesita una administración que sirva, que le dé servicio, pero la administración que tenemos es de gente que se ha encumbrado, dice, yo soy la verdad y tú acatas lo que yo diga. Entonces, no importa que sean más morenos, tienen el mismo discurso. Es decir, no importa que los hayamos elegido que tengan ponchos y ojotas, lamentablemente tienen la misma cabeza. Esa cabeza que no ha cambiado, porque han sido formados en la misma escuela de derecho que les dice, ustedes son más importantes que los viles mortales que están abajo, que les van a imponer ustedes la ley. Yo tengo el poder. Tengo el poder. Y lo otro es la cultura pleitista también, ¿no? Sí. Un poco saliendo del sistema judicial. Creo que hay una cultura también en nuestra ciudadanía muy proclive a llevar el conflicto a los estrados judiciales, ¿no? Y no buscar los mecanismos, otros mecanismos de solución. O sea,
y no todo tiene que llegar al sistema judicial, no todo se tiene que penalizar, mucho menos, ¿no es cierto? Y creo que claro. eso es lo otro también, yo creo, y creo que ahí nos cuestionamos todos cuando hay permanentemente estas demandas de crear más delitos, de agravar más las penas, de sumatorias de penas, de cadenas perpetuas, ¿no es cierto? Que lo demanda la ciudadanía también, y ¿no es cierto? Y no soluciona los problemas. Exactamente. Yo o sea, creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión profunda también, ¿no es cierto? De qué le pedimos también a este Estado, qué esperamos y demandamos del sistema judicial y qué rol jugamos cuando estamos también en estas situaciones de conflictos, cuando deberíamos buscar otro tipo de formas de resolver de pronto en nuestra cotidianidad, en la familia, también en la comunidad. Seguramente hay casos en los que inevitablemente hay que llegar. Un avance positivísimo que se ha tenido de fomentar la conciliación mucho más de lo que no es que sea nuevo, digamos, ya existía, pero se lo está fomentando mucho más también. Entonces yo creo que también es importante hacer uso de esos otros mecanismos sin pretender llegar siempre al litigio, ¿no? Y ahí, por supuesto, los abogados también no siempre jugamos un buen rol al respecto, ¿no? Y lo que nos falta aprender de otros tipos de justicia. ¿Perdón? Porque no hay una sola justicia. Pero el mundo del mercado, el mundo liberal nos ha uniformado también en el tema de un tipo de justicia. 50-50, ¿no? No, digo, o sea, aquí está el tema ¿no? penal, el sistema penal es cárcel. ¿No? Entonces no hay sistemas alternativos en algunos países. Pero en la justicia comunitaria, por ejemplo, un grupo indígena en Canadá, penalizando el tema de asesinato, que es uno de los delitos más graves. Sí. Dice, ¿cuál es la pena que confiere la comunidad sobre alguien que ha asesinado a otro de la comunidad? Le dice, tú no vas a encarcelarte, no te vas a podrir en un espacio. Tú vas a trabajar de por vida para sostener la familia que has dejado huérfana. Okay. Y tu familia también. Esa es otra manera de ver. Claro, pero es que estamos volviendo, y nos vamos al corte, estamos volviendo a esa reflexión en origen. O sea, la justicia no ha nacido de un grupo especializado que ha dicho aquí hay problemas y los voy a solucionar, ¿no? Sino hay una reivindicación que solucionar que me toca a mi cuerpo. Este asunto de la justicia, delegar, mandatar, ¿dónde está en origen esa búsqueda de justicia? Estaba en nosotros y de pronto la humanidad hemos hecho ese camino de delegar y instituir y ahora estamos con los graves problemas. Que regrese la justicia a nuestros cuerpos, que regrese la justicia a nuestros corazones sobre todo. Sí, los libros sirven, pero es más importante la capacidad de entender los cuerpos que sienten con el pueblo en la piel. Gracias, Juan Carlos, por estar acá. Hermano, compañero, gracias, Mónica, ¿no? Ya te estamos esperando de nuevo para compartir más ideas. Y hermanas y hermanos, el próximo domingo a las 9:30 por Aviala Televisión, con el pueblo en la piel. Nuestra lucha será dura por pan y por libertad.